Bienvenidos al segundo audiovisual sobre el logo perteneciente a la serie o canal Aspectos de Automatización Industrial. La idea aquí es familiarizarse un poco con el ambiente de trabajo del logo Soft Comfort antes de comenzar con la programación y con el uso de las diferentes instrucciones. Esta sería la primera pantalla cuando uno abre el programa Logosoft Comfort versión de demostración. Esta sería la versión 8, la que está mostrada aquí, y se ven los elementos principales. Primero, aquí en la parte superior se puede ver el menú principal, algunos de los iconos más importantes en el menú gráfico, luego las dos pestañas, modo diagrama y modo de red, la caja de herramientas que pertenece a lo que se llamaría el árbol del proyecto, con las distintas herramientas, entre otras la posibilidad de almacenar aquí varios proyectos o varios esquemas que se vayan desarrollando a lo largo de la programación. Luego está el panel de instrucciones divididas por grupos funcionales en estos directorios que están aquí, que son por supuesto desplegables. Luego está la zona en la cual se programa, que es esta zona punteada con esta rejilla, que es opcional colocarla o no. Un menú gráfico en donde se encuentran aquí, por ejemplo, en amarillo ya clasificadas las diferentes instrucciones por grupos. Luego la posibilidad de la estética, alineación, etc. La parte de conexionado y texto, la parte de zoom. Y luego aquí, muy importante, el simulador y la conversión de lenguajes de KOP o lenguaje de escalera al lenguaje FBD o lenguaje de bloques funcionales. Para ir estudiando un poco los menús, en el menú de archivo están las funciones típicas de abrir, de crear un nuevo esquema, cerrar, imprimir, etc. Luego en el menú de edición, algunas de las funciones que están habilitadas en este momento es la alineación, la seleccionar de todos los elementos, en este momento no hay ninguno, las propiedades de los bloques. En el formato se puede especificar en este momento el tipo de texto y el formato de la cuadrícula. Es buen momento en este instante por ejemplo, configurar un poco la cuadrícula. Aquí se puede quitar la visualización de la cuadrícula. Personalmente prefiero hacerlo sin esta grilla o esta malla que está aquí y poner que la propiedad alinear con la retícula esté marcada y con una distancia mínima, que en este caso se puede elegir con 5 píxeles. Al darle a aceptar se ve que automáticamente desaparece la rejilla, pero está aún la propiedad de alinear a la rejilla virtual invisible los distintos elementos. En el menú de ver se puede seleccionar líneas, en la barra de estado, los tooltips, se puede también hacer las funciones de zoom, que igualmente se pueden hacer aquí en la barra de herramientas que está en esta parte. En herramientas se puede seleccionar el tipo de logo, determinar logo, transferir en caso de que se tenga la versión completa comercial del PC al logo, del logo al PC, sincronizar el reloj, ajustar la hora, configurar los modos maestro-esclavo para la comunicación logo-logo, comparar. También se puede establecer aquí la simulación. Esto es muy importante y se va a usar a lo largo de este tutorial en numerosas oportunidades. Hay un atajo o acceso directo que es la tecla F3. Se pueden configurar las conexiones Ethernet y las opciones generales. En el menú ventana, igual que aquí en estos tres que están acá, se puede dividir la pantalla en dos o en tres o simplemente ponerla en un solo esquema. Luego aquí hay dos pestañas, como se nombró anteriormente, el modo diagrama, que es el que se está en este momento, el modo estándar para programar, y el modo proyecto de red. Aquí se puede armar una red con el logo. Todavía es muy temprano para efectuar esas acciones que se verán más tarde cuando ya se tenga un caudal de conocimientos suficiente acumulado. Pero para dar una idea general de cómo se haría una red aquí, simplemente en este punto se toca aquí agregar nuevo dispositivo y aparece una lista
con los dispositivos que se pueden conectar en red con el logo. Por ejemplo, el logo versión 8, el logo versión 7, dispositivos compatibles con Step 7, el panel de visualización HMI Siemens, el panel especial de visualización para el logo y los logos esclavos tanto versión 8 como versión 7. Por ejemplo, si se quiere colocar otro logo en forma maestro-maestro con la versión 8, aquí se le coloca el nombre de dispositivo, la dirección IP y máscara de red, y en caso de que haya un gateway o pasarela se coloca la dirección correspondiente. Simplemente se da a aceptar y el dispositivo se coloca aquí abajo ya conectado en red, que es el link que se ve aquí de color verde, es la red Ethernet industrial con sus dos direcciones automáticamente asignadas. Aquí en el computador hay que asignarla localmente, y aquí el logo que se ha colocado tiene la dirección 192.168.0.2, que es una dirección que él digamos que inserta o asigna por defecto. Con clic derecho voy a borrar el dispositivo porque, como mencioné anteriormente, no es el momento para establecer redes o hablar sobre la parte de comunicación. Y se vuelve aquí al modo de diagrama donde se estaba anteriormente. Las instrucciones, como se mencionó también, están divididas por grupos funcionales y esos grupos están contenidos en estos directorios que están aquí. El primer directorio son las constantes, que está conformado a su vez por las instrucciones digitales, entradas digitales, tecla de cursor, salidas digitales, conector abierto, marcas, las analógicas, entradas, salidas y marcas, y las instrucciones de red. Para insertar cualquier instrucción, simplemente lo que se hace es arrastrar el icono correspondiente, por ejemplo aquí en el caso de la entrada, al diagrama, es decir, a la pantalla en blanco. Aquí se está en este momento en diagrama de bloques, no es lenguaje de escaleras, sino lenguaje de bloques. Y esta es una entrada que por defecto se identifica con la número 1 y tiene el conector aquí a la derecha para poder conectarlo con otros elementos. Si se toca aquí en el zoom, se puede hacer esto un poco más grande para mejor visibilidad, y aquí se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, con clic derecho sobre el elemento se le puede cambiar el nombre de la entrada, desde la entrada número 1 hasta la entrada número 24, que son las 24 entradas digitales que soporta el logo, incluyendo por supuesto la parte de módulos de ampliación. Se puede poner un comentario, es decir, un nombre a la entrada, por ejemplo, el arranque o start, pulsador de arranque, pulsador de start, interrupción de start, lo que se quiera colocar. Y en la parte de simulación se puede elegir si la entrada se va a utilizar como un interruptor on-off, como un pulsador que esté normalmente abierto o normalmente cerrado, o como frecuencia, es decir, como un tren de pulsos. Sin embargo, esta parte de frecuencia se utiliza únicamente en conjunto con un tipo de bloque de analógico que se verá pues posteriormente. Al aceptar, va a quedar automáticamente el nombre elegido aquí en Start, y esto es editable, esto se puede colocar donde uno desee. Si se quiere colocar otro elemento, esto simplemente para, en este tipo de lenguaje, ilustrar cómo sería una conexión, por ejemplo una salida digital, se arrastra nuevamente la salida a alguna parte aquí en la pantalla, y simplemente arrastrando el ratón de aquí se unen estos dos elementos. Esto se puede alinear como se desee, también están aquí arriba los elementos de alineación, de pasar al fondo, pasar al frente, y lo mismo que en la entrada, se puede hacer doble clic en la salida, escoger una de las 20 salidas que tiene el PLC identificadas con la letra Q1 a Q20 y un comentario, por ejemplo, motor, para poner algo sencillo. Y ya se tiene aquí prácticamente de forma imperceptible hecho un pequeño programa. Cuando se activa esta entrada, se activa esta salida. Cuando se desactiva esta entrada, se desactiva esta salida. Algo sumamente simple, sumamente sencillo. Otro punto importante, ya que se está aquí en el modo de introducción, es que en este caso hay dos elementos de una sola conexión entre ellos, pero podría haber aquí numerosos elementos. Recuérdese que en el logo se pueden conectar del orden de 400 elementos en el editor. Cuando ya hay una cantidad importante de elementos, puede ser que estas líneas se entrecrucen
y entonces haga de una manera dificulte la visión general de lo que está llevando a cabo el programa en un determinado momento. En ese caso, algunas de las líneas o las que se deseen se pueden colocar en otro formato, que es, vamos a tocar aquí la herramienta de selección para seleccionar esta línea, y bien sea con clic derecho se puede escoger la función desconectar, o si no, alternativamente se puede escoger este símbolo verde que está arriba que dice deshacer conexión, o si se quiere la tecla de función F11. Al realizar esa función, automáticamente se deshace la conexión y se ponen estos terminales tanto de ida como de regreso o de destino y de fuente. Por ejemplo, aquí en esta entrada se pone el terminal destino que indica que esta entrada va a la salida 1.1 y en la salida se pone automáticamente el terminal de fuente que indica que la fuente de este elemento viene de la entrada I1. De esa forma, pues, se logra separar físicamente, al menos desde el punto de vista visual, la conexión de línea que había entre los dos elementos y hacer que el diagrama, sobre todo cuando es muy complicado, se vea un poco más sencillo y sea más fácil su lectura. Bien, para borrar esto hay varias opciones también. La más sencilla aquí sería con el ratón arrastrando, seleccionando todo eso, con clic derecho decirle borrar o simplemente pulsar la tecla borrar en el PC o en el computador. Vamos ahora con la parte analógica para también ver algunos detalles importantes. Para las entradas, salidas y marcas analógicas hay una serie de funcionalidades que se explicarán por supuesto en detalle al llegar ahí, pero algo se puede adelantar en este momento. Voy a arrastrar, por ejemplo, una entrada analógica que él automáticamente va a identificar como AI1, Analog Input número 1, con su conexión. Se observa, por ejemplo, si vuelvo a insertar aquí una entrada digital, que hay una sutil diferencia en cuanto al conector de salida, a esta rayita que está aquí. En la entrada digital es una raya fina, en la entrada analógica es una raya gruesa. Ese es un estándar en la programación, al menos en lenguaje de bloques aquí en el logo. La raya fina indica que se trata de una señal digital, 1-0, la raya gruesa se trata de una señal analógica. Bien, voy a borrar esto nuevamente. Y aquí, igual que con las entradas y salidas digitales, con doble clic se accede a la pantalla de configuración donde se le puede colocar un comentario, por ejemplo, medición de temperatura. Se puede determinar en la simulación cuál es el rango de valores que va a tener esta entrada analógica en cuanto a valor de cuenta. Por defecto está entre 0 y 1000, pero ese rango se puede colocar según la necesidad que tenga el usuario, simplemente desmarcando esta caja que está aquí. Pero hay algo interesante aquí también que se verá luego con detalle, y es que en la ficha parámetros está este botón que dice configuración de la entrada analógica número 3 y 4. Si se pulsa este botón se va a acceder a una pantalla especial en donde, entre otras cosas, se pueden, por ejemplo, aquí arriba, planificar cómo va a ser el estado en que vayan a estar las salidas analógicas de la 1 a la 8 cuando el PLC pasa, o el logo en este caso, pasa a modo stop. Por defecto, todas las salidas van a conservar su último valor. Es decir, por ejemplo, si esta salida analógica configurada de 0 a 20 mA, de 0 a 10 voltios, está manejando una válvula y la válvula está abierta al 30% y el logo pasa por cualquier razón a stop, la salida analógica va a mantener el valor que tenía en ese momento antes de que el logo fuera stop, de manera que la válvula continúe a un porcentaje de abertura del 30%. Esto se puede quitar y entonces ahora cada una de estas salidas analógicas se le puede colocar un valor definido por el usuario, bien sea entre 0 y 10 voltios o entre 4 y 20 mA si se escoge aquí la opción 4 o 20 mA. Luego aquí abajo se sabe que en el logo pueden, y en el módulo base se pueden utilizar 4 de las entradas digitales como entradas analógicas. Y aquí se pregunta si se desean habilitar ninguna, 2 o 4. Para
compatibilidad con versiones anteriores de Logo que solamente podían ofrecer la posibilidad de que 2 entradas digitales se usasen como analógicas, se recomienda habilitar 2. Pero si se tienen las últimas versiones del Logo, se pueden habilitar hasta 4. Esto, por supuesto, se va a hablar de ello con más detalle cuando se entre en el tema analógico. Bien, siguiendo con la exploración un poco superficial en este momento de las instrucciones, voy a compactar aquí digital, analógico y red y vamos a las funciones básicas. Aquí se encuentran las funciones lógicas que se utilizan con muchísima frecuencia en los dos lenguajes, pero específicamente en lenguaje de bloques hay que ponerlas en forma explícita. En el lenguaje de escalera yo puedo hacer un AND entre dos entradas simplemente conectándolos en serie o un OR conectándolos en paralelo. Pero en lenguaje FBD o de bloques hay que utilizar la instrucción AND o la instrucción AND con flanco ascendente o la instrucción OR o cualquiera de estas instrucciones lógicas que se encuentren aquí. Por ejemplo, la instrucción OR sería esta que está aquí, tiene 4 entradas, es decir, puedo hacer un OR con 4 señales y una salida. Todas las rayitas son finas, indicando por supuesto que se trata de señales digitales. Luego se encuentran las funciones especiales, entre las cuales están los temporizadores, los contadores. Aquí abajo hay una variedad muy importante de temporizadores, la mayoría de los cuales se van a ver posteriormente y se van inclusive a ilustrar con ejemplos. Contadores, hay 3 contadores, y están las instrucciones analógicas, algunas de ellas de cierta complejidad, y hay algunos detalles importantes aquí que voy a nombrar en cuanto a este tipo de bloque de instrucciones. Por ejemplo, y es la mejor manera de comprenderlo, voy a escoger una instrucción aritmética. Una instrucción aritmética es un bloque que está en capacidad de llevar a cabo las 4 instrucciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, muy usado en escalamiento de funciones analógicas, en funciones de offset o desplazamiento de valores o en cálculos en general. Supongamos que se tienen, por razones de complejidad, 2 funciones de instrucción aritmética porque se quiere llevar a cabo dentro del Logo un determinado algoritmo. Si yo abro esta primera, me aparecen aquí en la parte interna de la configuración 4 cajas en donde voy a colocar los valores de los 4 operandos máximo que puede aceptar esta instrucción aritmética. Puedo colocar números constantes, pero también puedo colocar variables. Y aquí elijo el operando sobre el cual va a operar esa instrucción: suma, resta, multiplicación o división. Sin embargo, supóngase que yo quiero que la salida de este bloque aritmético, y este bloque aritmético va a ser, por ejemplo, una función muy sencilla, va a sumar la constante 78, la va a sumar, por ejemplo, con el número menos 9. ¿Okay? Simplemente una resta de 78 menos 9, menos 90 coloqué, vamos a colocar menos 9, borrar esto que está aquí, y valido el bloque, y aquí abajo me coloca los 2 números, que en este caso son constantes, que elegí: el número 78, la operación que suma, y el número 9 con un signo negativo delante. Pero yo quiero que el resultado de esta expresión alimente, por ejemplo, el primer cuadro, la primera variable de esta segunda función aritmética que está aquí. Tendría entonces que tomar esto y de alguna manera llevarlo para acá, pero no es posible, no me deja hacerlo. La idea es la siguiente, y esto se aplica no solamente a la instrucción aritmética, sino a prácticamente casi todas las instrucciones de tipo analógico que se encuentran aquí en este menú. Abro aquí con el signo más y abro aquí con el signo más. Y entonces aquí me aparece esta tabla en donde de nuevo están los 4 parámetros, las 4 variables que yo puedo usar en la instrucción aritmética, parámetro 1 a 4, donde los 2 primeros ya están programados, 78 y 9 respectivamente. Esta es la salida identificada como AQ, y ahora lo único que tendría que hacer, si yo quiero, por ejemplo, que el resultado de esta suma, 78 menos 9, que daría 69, lo quisiera colocar como entrada
como alimentación a uno de los 4 parámetros de este bloque que está aquí, lo que tengo que hacer simplemente es unir estos dos, es decir, unir la salida de este con el parámetro 1 o con el parámetro 2, 3 o 4 del anterior. Si ahora hago doble clic aquí, ya me aparece automáticamente aquí en esta caja que el parámetro 1, la variable 1, viene del bloque B001, que aquí vemos que es este que está aquí, que es nada más y nada menos que una instrucción aritmética. Ahora puedo escoger, por ejemplo, cualquier signo, por ejemplo, por, y aquí colocar otra constante, por ejemplo, la constante número 10. Y abajo, válido. Entonces ahora el resultado de esta expresión será la multiplicación de la constante 10 por lo que venga de aquí de la salida de este bloque aritmético. Esto es un ejemplo ya un poco detallado, adelantándonos al funcionamiento de este bloque aritmético en particular, pero eso lo tengo yo en otros bloques que están aquí, como por ejemplo el amplificador analógico, el comparador analógico, etc. Si pongo un comparador analógico, que como el nombre lo indica es un bloque que me va a comparar dos entradas analógicas, o mejor dicho, en este caso la diferencia entre dos entradas analógicas en X y en Y, pues también la manera de conectarlo a los otros bloques de tipo analógicos es a través de esta caja que aparece aquí en la zona inferior y que por razones de espacio aquí yo puedo perfectamente comprimir y me saldrían simplemente los parámetros en este lado. Bien, de nuevo la herramienta de selección, la flecha de selección, selecciono, clic derecho, borrar, se me perdió la selección, o con la tecla del computador, y vamos a analizar un poco estos otros elementos que están aquí, llamados otros. El relé autoenclavador, también una instrucción sumamente usada con muchísima frecuencia, es también llamada el bloque set reset. El relé de impulsos, el texto de aviso. El texto de aviso es también muy importante porque es un bloque que permite programar el display del logo clásico, no del logo pur que no tiene display, sino del logo normal. Programar el display, programar textos, asignar variables, consignas, etc. Entonces, en este grupo de otras instrucciones también existen esos bloques que son, por supuesto, muchos de ellos usados con mucha frecuencia en la programación del logo. Luego, aquí al final, vamos a un poco condensar todo esto. Están el perfil de registro de datos. Un registro de datos, como el nombre lo indica, es un sitio en la memoria donde puedo guardar datos. Y luego está la carpeta UDF, que se verá muy al final del curso, que significa que yo puedo desarrollar una rutina, un bloque hecho por el usuario, User Defined Function, o función definida por el usuario, bloque definido por el usuario, una especie de macro que defino y después con mis entradas, mis salidas, y después lo puedo utilizar o reutilizar varias veces a lo largo del programa. Bien, y ahora simplemente como un abreboca para motivación para las próximas entregas, los próximos audiovisuales, voy a hacer un programa bien sencillo aquí con la finalidad de simularlo y de ver de qué forma trabaja el simulador, algo sumamente sencillo. Vamos a colocar, por ejemplo, dos entradas de tipo digital para no complicar mucho esto. Vamos a colocarle su nombre. Esta primera entrada va a ser arranque, un interruptor de arranque. Lo dejamos por defecto aquí en la simulación, si no lo toco va a ser un interruptor. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, una segunda entrada y vamos a llamarla, por ejemplo, presión OK. Podría ser una entrada que está conectada a un presostato o a un sensor digital de presión que nos indica que la presión está en el rango simplemente, o a lo mejor para poder, bajo esas dos condiciones, arrancar una bomba. Entonces, como se tienen que dar las dos condiciones simultáneamente, pues voy aquí en las funciones básicas a colocar una instrucción AND, es decir, una instrucción I, donde con el ratón simplemente hago esto, conecto las dos entradas a las dos primeras entradas del AND. En un AND, las entradas que no se usan, el sistema asume que están en 1,
Por lo tanto, basta que estas dos estén en 1 para que LAND genere un 1 también en la salida. Y en la salida, pues colocamos una simple salida, la unimos con la salida de LAND y vamos a colocarle también un nombre que se llame, por ejemplo, bomba. Entonces, en este sumamente simple programa, la bomba se va a encender siempre y cuando se den dos condiciones simultáneamente. La primera, que el interruptor de arranque esté activado, y eso lo va a hacer un operador. Y la segunda, que la presión del presostato o del instrumento que está midiendo presión esté en el rango aceptable para esta aplicación. Bien, una vez hecho el programa, aquí lo tenemos en lenguaje de bloques, vamos directamente aquí a la parte de simulación, a este icono que está aquí, que se llama simulación. Voy a echar esto un poco a la derecha para que se vea que la simulación también se puede llevar a cabo a través de la tecla F3. F3, simulación, o aquí en el menú principal, cualquiera de las opciones va a dar origen al simulador. Pulso simplemente simulación y aquí se observa que en la parte inferior automáticamente aparece un panel en el cual están reflejadas primero que nada las dos entradas que están colocadas aquí en el programa, identificadas como I1 y I2, y el interruptor está en color azul. La salida, como es digital, está señalizada con un bombillo identificado con Q1, la conexión virtual está hecha, punto verde, y aquí puedo arrancar el programa en la flecha verde, lo puedo parar o lo puedo poner en pausa. Y el reloj aquí con el calendario. Arranco el programa, ya de hecho está arrancado por defecto, y observen la línea azul significa que el enlace, que la señal digital en este caso, está en cero lógico, es decir, está apagado, está en off. La línea en rojo significa que está en 1. Como les comenté, en el AND las entradas que no se usan siempre van a estar en 1. Por lo tanto, van a tener aquí una línea roja equivalente a un 1 lógico. Si yo activo ahora con el ratón, que aquí cambia el icono a un lápiz, doy un solo clic, el interruptor se activa. En la parte inferior se ve que se coloca de color rojo y el recuadro o borde de la entrada también se coloca en rojo, indicando ahora que esa señal está en 1 lógico. Puede ser un interruptor conectado a una fuente de 24 voltios, eso va a la entrada 1 del logo física y está recibiendo esos 24 voltios. En el programa, esta señal va aquí al AND, a la primera entrada, pero como esto es un AND y la segunda entrada está en 0, su salida va a estar en 0. Es decir, se ha cumplido la primera condición para que la bomba arranque, pero falta que la presión se estabilice, que la presión llegue al valor adecuado para que la bomba pueda funcionar normalmente. Para ello, como esto también es un interruptor, hago clic aquí y automáticamente ya las 4 entradas del AND están en 1 lógico, por lo tanto la salida se activa, lo cual se indica en el panel inferior con esta iluminación en color amarillo del bombillo Q1. Cualquiera de estas dos señales, ahora que se apague, por ejemplo, la presión sigue ok, pero decidimos apagar la bomba manualmente y volvemos a darle clic aquí. Entonces la salida se apaga por la misma razón que comentamos hace un instante, de que el AND necesita que todas sus entradas estén en 1 lógico. Bien, para ir de nuevo a offline o al modo de edición, simplemente vuelvo a apretar aquí en simulador o la tecla F3 y aquí estoy de nuevo en el modo de edición. Bueno, este pequeño ejemplo, esta pequeña ilustración, da una idea general de lo relativamente sencillo que es programar en el logo, al menos con estas instrucciones iniciales que son de tipo booleano. Lo que hay que conocer es básicamente tener una idea básica de lo que es electrónica digital, de lo que es una función lógica, un AND, un OR, un NOT, un OR exclusivo, etc. Y luego lo demás pues se puede aprender sobre la marcha aquí con los diferentes y subsiguientes audiovisuales que vienen luego de esta primera parte. Ya aquí pues se tiene una idea general de lo que se puede hacer aquí en el ambiente de edición del logo. Por supuesto hay muchos detalles que he dejado
sin tratar, porque si no se haría muy largo el audiovisual, pero los iremos aprendiendo sobre la marcha a medida que se vaya necesitando y que vayamos complicando y haciendo los ejercicios siguiendo la cantidad, digamos, instrucciones que están aquí en el árbol de instrucciones y practicando cada una de ellas o prácticamente todas ellas a lo largo pues de los siguientes audiovisuales. Espero pues que hayan comprendido bien, que se hayan motivado con este dispositivo tan pequeño pero al mismo tiempo poderoso y con este simulador que es gratuito y que no solamente sirve para programar el logo, sino también para aprender a programar, puesto que una vez que uno domine la mayoría de esas instrucciones que están ahí, ya tiene una base amplia para atacar cualquier otro tipo de modelo ya de PLC como tal, según la norma que defina un PLC, puesto que las instrucciones, por supuesto, en el PLC podrán ser un poco más complejas y podrá haber una variedad más importante de instrucciones, pero en el fondo la parte básica sigue siendo la misma. Así que si les ha gustado este primer audiovisual sobre ya la parte de software, segundo audiovisual dentro del logo como tal, pues no olviden suscribirse al canal, darle like y les agradezco por su atención y los espero pues para el próximo audiovisual.